y de este lado tenemos toda la línea Star Wars. Y está muy buena, miren la foto, toda una puesta en escena. Pero bueno, la gente se las arregla para disfrutar igual. En el video anterior estuvimos en Valparaíso. De Valparaíso nos vinimos para Viña del Mar y por la emoción no hice la presentación. Así que, hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y esto es Viña del Mar. Y en el video de hoy vamos a ver qué hay para hacer en esta preciosa ciudad. Y estamos entrando a Viña del Mar. Ahí justo se destapó el reloj, pero he tapado un micro. El clásico y conocidísimo reloj de Viña. Por todos lados hay carteles de cuál es la vía de evacuación si hay un tsunami. Después de dar varias vueltas logramos encontrar estacionamiento y ahora estamos yendo a la plaza a donde está el reloj para verlo en vivo, enfrente, no solamente de pasada con el auto. Bueno, acá estamos, logramos estacionar cerca, la vueltita nomás. Toda esa gente está ahí, creo que para sacarse la foto, no sé si hay alguna cola, me parece estar haciendo cola. Y hay una muñeca, mirá, está, ¿cómo se llama? Groot, no me salía. Y está Kitty. Y no, eso es un Muppet me parece, el que vos decías que era Sony. Creo que es un Muppet. ¿Qué más hay? Deadpool, no puede faltar. Y acá el reloj. Acá mismo donde está el reloj tienen un montón de lugares para comprar recuerditos. Va, un montón no, este lugar para comprar recuerditos. Y hay un montón de personajes muy bien logrados para hacerse fotos. Bueno, ya les mostré a Kitty, a Groot, Deadpool y de este lado tenemos toda la línea Star Wars. Y está muy buena, miren la foto, toda una puesta en escena, hasta Grogu está. Excelente. Viña del Mar es conocida como la ciudad jardín y no es solamente por marketing, tiene más de 400 hectáreas de áreas verdes y de hecho sin dudas su postal más famosa es el reloj de flores. Fue inaugurado en 1962, justo para el Mundial de Fútbol que se jugó en Chile. El mecanismo que lo hace andar no está a la vista, sino que está enterrado debajo, en una especie de búnker subterráneo. Otro dato es que los mecanismos del reloj fueron traídos de Suiza, porque sí, ya que vas a tener un reloj gigante hecho de flores, que sea suizo. Y por si te lo estabas preguntando, que calculo que no, hay cámaras que lo vigilan todo el tiempo, porque hubo épocas en que la gente se robaba las flores. Otra de las cosas que pueden hacer en Viña del Mar es venir al Castillo Gull, que es este que tengo aquí a mis espaldas. Pero, ojo, porque en Google Maps les va a figurar como abierto, pero no está abierto, está cerrado ya hace bastante tiempo, yo diría que tranquilamente un año. No hay señales de que lo estén manteniendo, no sé, no hay ninguna construcción, no hay nada, no hay cartel en la puerta tampoco que diga que está cerrado. De hecho, hay un cartel chiquito que yo lo llegué a ver con el zoom del teléfono que dice el horario, que es el mismo que figura en Google, como si existiera, pero como si existiera, no, como si estuviera abierto. Pero no se gasten en apurarse por venir o ponerse atrás de la cámara. No se gasten en venir apurados para entrar porque no es necesario, porque no van a poder entrar. Pero si quieren pueden venir a sacar una foto porque es preciosa la estructura, por lo menos esta parte que se ve, a ver, ahí. Que está como mantenida, está muy linda. Después acá está medio hecho pelota, pero igual es una estructura muy linda y digna de venir a ver. Aparte de que tienen todo este paisaje atrás hermoso, es un paseo recomendable. Este castillo fue mandado a construir por el alemán don Gustavo Adolfo Wolf-Moll, o como se diga, porque yo alemán no sé, en 1905. Él envió a construir un chalet de piedra de corte franco-alemán con 2 torres y 2 terrazas. Fue inaugurado en 1908 y en 1916 se transformó esto en un castillo propiamente como tal, estando los trabajos a cargo del destacado arquitecto Alberto Cruz Montt. La Municipalidad de Viña del Mar la adquirió en 1959 para su preservación y fue declarada Monumento Histórico Nacional el 20 de septiembre de 1995. A unos metros del castillo está este hotel-restaurante que simula ser un barco, un buque. Se llama Cap Ducal. Está muy lindo el diseño. Lo que estamos observando es que está bastante venido abajo. Voy a hacer un zoom para que se aprecie.
Bueno, ahí las letras del restaurante no están básicamente, faltan algunas. Y después de este lado le falta bastante mantenimiento, voy a ir más para atrás, así se ve mejor. Esto es todo el zoom que me permite la cámara, chicos, espero que sepan disculpar, voy a tratar de que lo vean lo mejor posible. Ahí tiene como todo, hasta un poco de reboque caído. Del otro lado está peor incluso, acá está bastante bien. Ahora que vengo de este lado lo veo bastante bien, del otro lado está más picado. No sé hasta qué punto la estructura está muy segura porque está medio podrido. No sé si alguien sabe la historia de este lugar. Lo encontramos de casualidad caminando. Me parece muy lindo, una pena que esté así como medio podrido por partes. La parte de atrás le falta inclusive un vidrio en una de las ventanas. Pero es un lugar muy lindo y está muy bueno el diseño tipo buque. Lo siguiente que hay que hacer en Viña del Mar, si venís para acá, sí o sí, obligado, es ir a visitar la Quinta Vergara, que es el lugar en donde se realiza el Festival de Viña del Mar. Acá está estacionado el auto. Y allá está la Quinta Vergara. Vamos. Hemos llegado. Tuvimos que venir por afuera porque por adentro estaban pasando una máquina, nos dijeron, así que había que venir por la calle Montaña, que es esta que está acá. Y este es el predio de la Quinta Vergara, el anfiteatro donde se realiza Viña del Mar, el festival. Lo que tengo que decir es que lamentablemente hoy es lunes. Me agarró frío, me puse un buzo. Bueno, lamentablemente hoy es lunes y los lunes la mayoría de todo está cerrado, por lo menos acá en Viña. Pero es muy normal en muchas partes que en la semana, a veces es un jueves, a veces es un miércoles, cierren los museos y demás. Así que vamos a ver qué podemos ver, valga la redundancia. Este lugar está situado en el corazón de Viña del Mar y fue parte de la propiedad de la familia Vergara, que son los fundadores de Viña del Mar. En 1910 se convirtió en un parque público. ¡Wow! Es monumental, monstruoso. Creo que no me lo imaginaba así. El anfiteatro este fue construido en 1960 y es donde se hace el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, para llamarlo por su nombre y apellido, que es uno de los eventos musicales más importantes de América Latina y si lo sabremos, si lo habremos escuchado y visto, wow. Acá me dice mi novio que es donde Yuya se puso a llorar porque la abuchaban y le cambiaban la letra de la canción, pero yo quiero agregar que muchos artistas se han puesto a llorar acá porque dicen que el público en Viña es muy complicado. De hecho yo he visto, ¿te acuerdas que te conté que la había visto a Laila Roth y que la abuchaban? Pobrecita, estaba haciendo un re buen show, pero bueno. El que quiere Viña, que le cueste. No sé, lo acabo de inventar. Este anfiteatro tiene capacidad para hasta 15.000 personas. Ahí te quedo abajo. Logramos llegar a la cima. Hay un colegio justo, así que se escuchan ruidos porque están los chicos. Bueno, estamos arriba de todo, donde se ve el escenario. Es un lugar muy emblemático y te da como una vibra estar acá como muy loco. Me imagino a todos los que deben haber pasado por ahí y a los que pasarán. Más lindo debe ser presenciar uno de los festivales, ¿no? La Quinta Vergara es el corazón cultural de Viña del Mar. En el medio del verde se levanta ese escenario mítico donde cada febrero late fuerte el Festival de la Canción de Viña del Mar. El anfiteatro actual fue inaugurado en el 2002, con capacidad para más de 15.000 personas. Pero lo que lo hace único no es el diseño, es el monstruo. Así le dicen al público porque puede consagrarte o destrozarte en vivo y en directo. Por este escenario pasaron artistas de todos los géneros y generaciones, desde Luis Miguel hasta Daddy Yankee, pasando por Charly García, Ricky Martin, Shakira y hasta Rafael, que tiene más gaviotas que una playa entera. Y mientras los focos apuntan al escenario, la historia vibra entre árboles centenarios, esculturas y un palacio estilo veneciano que le da el toque elegante a esta leyenda musical. Saliendo del anfiteatro, está todo rodeado por este predio, súper bien cuidado, con rosas, árboles de todo tipo, palmeras. Y acá también hay muchos chicos que vienen por el colegio. Hoy es lunes, entonces es día hábil y en salida escolar vienen acá y se ve que se descansan un ratito ahí en el predio. Lo que hoy funciona como un museo de bellas artes fue la antigua residencia de José Francisco Vergara, el fundador de Viña del Mar.
y es quien le da el nombre al parque. Su arquitectura es veneciana y sus jardines lo hacen uno de los rincones más elegantes y tranquilos de la ciudad. Atrás mío tenemos el Museo de Bellas Artes que está acá en la Quinta Vergara, pero es lunes, así que está cerrado. Es preciosa la estructura, la arquitectura, yo lo vine a averiguar porque me gusta, pero no podemos entrar. Ya saben, si quieren venir, no vengan un lunes. Y creo que está abierto hasta la 1:30 y después a partir de las 3:30. Averigüen bien los horarios porque hay una fracción a la tarde que cortan. Creo que es de 10:30 a 1:30 y de 3:30 a, no me acuerdo la última hora. Después te lo dejo escrito abajo. Pero si no, averigüen porque puede cambiar también. Si van a venir, googleen antes. Acá mismo en el predio de la Quinta Vergara están estos dos murales en honor a Pablo Neruda y a Gabriela Mistral. Los dos escritores más conocidos quizás de Chile. Lo siguiente que pueden hacer en Viña del Mar es visitar el Museo Funk, que es un museo de arqueología e historia. Y este es el Museo Funk. Ahí tenemos un Moai en la entrada, una feria de artesanos afuera. Este Moai que está acá mide 2,90 metros y está construido con piedra volcánica Tobalapili. Fue donado por la comunidad Rapa Nui a la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua. Lo trasladaron a Viña del Mar el 1 de septiembre de 1951 en el buque Presidente Pinto. Acá tenemos los precios: 4.500 los adultos, 1.000 pesos los niños. Y estos son los horarios. El lunes sí está abierto. Acá tienen algo para hacer si vienen un lunes. A las 14 cierra, así que vamos a entrar porque es la 1. Ya pagamos 9.000 por los dos. Y este es el museo. Vamos a empezar a explorarlo. Vamos por el mapuche primero entonces. Antes que nada, pagamos con débito. Entonces con débito solo te dan ticket, no te dan la entradita de cartón. Nos dijeron que nos avisaban porque hay gente que los colecciona, así que también aviso. Y con este mismo ticket, como ahora a las 14 cierra, podemos salir, almorzar y después volver con el mismo ticket a entrar. Así que esa hora de descanso o de siesta o como le llamen, pueden volver después, si llegaron tarde. Este es el sector mapuche y estos son artículos que diseñaban y usaban ellos para cazar. Esta es la zona central. En esta parte explica que ya hace 12.000 años atrás aproximadamente la zona de Chile ya era habitada con poblaciones que cientos de años antes habían atravesado el estrecho de Bering. También explica que 8.000 años antes de Cristo, debido al fin de las glaciaciones, la megafauna desapareció, conservándose solo las especies presentes hoy en día. En la siguiente habitación tenemos el periodo arcaico. Como siempre les digo, no voy a mostrar cosa por cosa porque no estoy haciendo un video de 4 horas, pero me gusta que tengan idea de qué pueden encontrar adentro de estos museos que yo visito, por lo menos, por si es de su interés, puedan venir a verlo ustedes y leer todo. La verdad es que si les interesa mucho la historia de estos periodos acá en Chile, pueden pasar tranquilamente 5 horas acá adentro porque hay muchísima información y material para ver. Todas estas vasijas se corresponden con la cultura nazca, los agricultores del desierto.
También tenemos piezas de la cultura chimú, los herederos del arte andino. La cultura chancay, que son artistas de la vida y la muerte. Y la cultura moche, artesanos para la muerte. Vamos a la isla de Pascua ahora. La cultura Rapa Nui es singular en la historia de la humanidad, no solo por sus monumentos y la escritura rongorongo, sino porque se desarrolló en condiciones poco favorables, en completo aislamiento y con escasos recursos. También se destaca la forma en que superó una crisis que pudo llevarla al colapso, como sucedió en otras sociedades complejas. En cambio, modificó radicalmente su ordenamiento político e ideológico y desarrolló nuevas tecnologías para mantener la producción de alimentos en un escenario en crisis. Hasta hoy, la cultura Rapa Nui destaca por su capacidad para reconstruirse, manteniendo y proyectando su identidad. El 5 de abril de 1722, domingo de Pascua de Resurrección, el navegante holandés Jacob Roggeveen descubrió la porción de tierra que bautizó como Isla de Pascua. En la isla no existían los metales, tanto las herramientas de uso doméstico como para el tallado de los moai fueron fabricadas en piedra. Estas son las herramientas que utilizaban los maestros talladores de moai. En la isla se han registrado cerca de 1000 moai. El Museo Fonk es un lugar chico en tamaño, pero enorme en historia. Su nombre homenajea al Dr. Francisco Fonk, un pionero en la investigación científica en Chile. Este museo es famoso por su impresionante colección sobre la cultura Rapa Nui. De hecho, en la puerta, como vimos, te recibe un moai original traído desde la isla de Pascua. Y cabe destacar que es uno de los pocos que hay fuera de la isla. Adentro, como podemos observar, vas a encontrar momias atacameñas, objetos mapuches, cerámicas precolombinas y una enorme colección de insectos, animales y piezas arqueológicas que recorren la historia natural y cultural de Chile y de toda Sudamérica. Está ubicado en una casona de estilo neocolonial y si bien, como dije, es algo pequeño, está muy bien curado. Se puede visitar en 1 hora, pero si te apasiona la historia de los pueblos originarios, probablemente puedas pasar mucho más tiempo acá. Estos son animales que pueden encontrar en la cordillera de los Andes. Yo creo que están todos embalsamados, estos también. Tienen medio raras las patas, pero creo que son reales. Estos pumas, sí, yo creo que son reales. Los ojos están un poco mal hechos, da un poco de impresión. Y acá el famoso cóndor. Acá también hay embalsamado un cordero bicéfalo, que es, bueno, como pueden observar, un cordero de 2 cabezas, nacido en Casablanca en el año 1950. Sobrevivió solamente 1 semana y es un fenómeno teratológico. En este sector podemos encontrar un poco de la biodiversidad en la costa, mejor dicho. Y acá la fauna marina. ¡Wow! Esa tortuga es gigante. Se llama tortuga amarilla, esta especie. Y esta es la tortuga carey. Esta es la que aparece en Nemo. En esta parte voy a grabar con zoom, porque aunque sé que está disecada, no me pienso acercar. Los de arriba no me dan miedo, pero igual no me voy a acercar a este panel. Estamos ahí con el zoom. Ya estamos saliendo del museo, pero para que planifiquen su visita, les digo, con 1 hora tienen un buen paneo general de lo que es el museo, son 2 pisos, y si quieren venir porque están estudiando el tema o porque les interesa y quieren leer todo, yo les diría entre 2 y 3 horas para poder prestarle atención a cada sector,
tomar nota quizás, porque hay gente que también viene por estudios, pero si solo quieren un paneo general, con 1 hora están bien, así que organicen su visita. Vinimos a cargar gasolina a una estación de servicio y acá también hay que cargarla por uno mismo, no hay un muchacho que lo haga como en Buenos Aires. Ahora en la misión no es cargar, es que la tarjeta ande, porque en Estados Unidos no nos funcionaba esto. Así que vamos a ver si acá nos toma nuestra tarjeta extranjera. Dice fuera de servicio. Entonces está fuera de servicio también este. Allá hay unos chicos que vinieron a socorrer a la gente porque están fuera de servicio estos surtidores. Aquellos no, pero ahí aparecieron estos chicos y los fueron a ayudar. A nosotros todavía no nos ayudaron. Bueno, por el momento todos los surtidores aparecen fuera de servicio. Así que le vamos a decir al chico que nos cargue él. Así que no sabemos si hubiéramos podido hacerlo nosotros mismos. Dale. Claro, esto es un híbrido. Acá tenés algunas que son autoservicios y algunas donde te ayudan ellos. Por eso no venían para este lado. En Estados Unidos solamente son autoservicios. Así que esa es la diferencia. Bueno, aprendimos algo nuevo. ¿Por litro o por galón viene acá? A ver, sí. Acá viene de a litro. Y el litro sale 1.290, o sea, $1.50 más o menos. Aprox, $1, 1.3, el litro de nafta. El intermedio igual. Hay 3 precios. Nosotros cargamos el intermedio porque es el que el auto exigía. Le cargamos 27 litros y medio y fueron unos 35.500 pesos, o sea, serán unos 37, 38 dólares por ahí, 27 litros. ¿Es barato? ¿Es caro? Comenten, a ver qué les parece, porque yo en Buenos Aires no tengo auto. Estamos yendo para Concón y esto es Reñaca. Si seguís la costa hacia el norte desde Viña del Mar, vas a encontrar 2 paradas imperdibles, Reñaca y Concón. Reñaca es la zona más top de la costa. Playas anchas, edificios modernos en escaleras sobre los cerros y una movida joven, sobre todo en verano. Durante el día, sol y mar, y a la tardecita la clásica caminata por la costanera con helado en mano y vista al Pacífico. Un poco más arriba está Concón, famoso por 2 cosas: las empanadas, que dicen que son las mejores de la región, y sus dunas gigantes, que parecen sacadas del desierto. Estamos pasando por la playa Cochoa y acá la arquitectura de los edificios es muy linda. Bueno, ahora de cerca no se ve tan en escalera, pero de lejos se ve como si fuera una escalera y está como sobre la duna, como que lo construyeron ahí, después le continúa la duna. Ah, no, eso es natural, sí. Sí, está construido sobre. O sea, esto debe haber sido un cerro. Si te animás, podés subirlas. Es una postal distinta que sorprende. Ambos lugares son ideales para una escapada de mediodía desde Viña, o para quedarte a ver el atardecer desde otro ángulo. El camino es bastante sinuoso. Tiene bastante zigzag y al tener una colina, montaña, cerro al lado, no se ve que viene del otro lado. Así que hay que ir con precaución. Bueno, ya bajamos del auto, bajamos en Concón. Esta se llama Playa Amarilla. Y hay gente metida en el agua, lo cual llama mi atención porque hace frío. Yo estoy con esta remera al sol y tengo frío. Yo creo que estarán haciendo unos, no sé, no me fijé, ¿no? Pero 19 grados. Estoy temblando, de verdad. O sea, no sé si se llega a ver mi piel de pollo. Sí, tengo los pelos largos. Tengo frío. Y bueno, los chicos ahí con su juventud metidos en el agua. Una admiración. Bueno, la playa está preciosa. El día, más allá de que esté fresco, está precioso. La zona es muy linda. El acantilado que tiene allá, los acantilados son hermosos. Me recuerda un poco a Big Sur, en California. Toda la parte costera, ¿no? La de los acantilados. Las gaviotas, todo. Hermoso. Pero bueno, la gente se las arregla para disfrutar igual, con frío y todo. Y yo también, porque estoy disfrutando, aunque no esté en la playa, metida. Todos los edificios son como todos en subida, están todos en la montaña construidos, y ahí estamos viendo que hay como un ascensor funicular o algo así que debe ser privado de este edificio para llegar al departamento. Se debe ingresar por el costado. Entiendo yo, o por ahí es para ir arriba y ir a la otra calle, porque no lo sé, pero parece privado, sí, porque está dentro del edificio, ahí no se puede acceder desde afuera. Así que es algo privado del edificio. Un ascensor medio funicular, me imagino que será, no lo vi en funcionamiento hasta ahora. A veces no hace falta ir lejos para cambiar de aire.
Basta con seguir la línea del mar, dejar que el viento te despeine y descubrir lugares que no estaban en los planes, pero se sienten como un hallazgo. En esta costa, cada curva es una excusa para frenar, cada atardecer una buena razón para quedarse un rato más. Y mientras el mar sigue ahí haciendo lo suyo, una parte tuya empieza a pensar cuándo va a volver. Eso no lo habíamos visto a la ida, o a la vuelta, no sé. Mira qué lindo, hecho con piedras hasta. Re lindo. Y lo último que pueden hacer si vienen a Viña del Mar es venir al Marina Mall, un mall gigante que hay acá, conectado por pasadizos que cruzan calles. Es realmente muy grande. Nosotros entramos ayer y nos pareció que era chico, hasta que dimos una vuelta con el auto y nos dimos cuenta que en realidad está conectado con como 3 manzanas a través de pasarelas por arriba de las calles. Así que les recomiendo mucho que vengan, pueden venir a pasear, a hacer compras, a comer, a lo que se les cante. Precios los van a ver en otro video, no en este, pero no podía cerrar el video de Viña del Mar sin decirles que pueden venir al Marina Mall. Hasta acá el video contándoles qué pueden hacer en Viña del Mar. Díganme si me faltó algo, es muy posible que me haya quedado algo pendiente, así que ustedes díganme qué tendría que haber hecho que no hice para darme excusas para volver otro día. Por el momento me quedo muy contenta con el recorrido que hicimos. Esto fue hecho en 2 días y la verdad es que estuvo perfecto para recorrerlo. Sí vendría a quedarme más tiempo para descansar y disfrutar. Tengo puesta la campera porque hoy estaba fresco, así que no estuvo para playa, pero sacando la playa, díganme qué más me faltó hacer. Hasta acá, espero les haya gustado el videito de hoy, que les haya resultado informativo, divertido o lo que sea. Y será hasta un próximo videito. Adiós.